Esta mañana está aquí en el estudio de México al Día Asunción Álvarez. Ella es autora o coautora del libro Un adiós en armonía. Es un libro también escrito con Elvira Cerón Aguilar. Y nos da mucho gusto que esté aquí, Asunción, porque este libro, que se llama Un adiós en armonía, trata de un asunto que como que no nos gusta tocar y es relacionado con la muerte. Exactamente, y esa fue la idea del libro. La idea del libro, cuando finalmente nos conocimos, Elvira Cerón y yo, porque sabíamos la una de la otra, que nos interesaba el tema de la muerte, profesionalmente y personalmente, claro, lo que dijimos es, sería muy bueno poder escribir un libro juntas, un libro en donde pudiéramos transmitir a las personas que sirve hablar de la muerte y que no es tan difícil como parece. Nos parece muy difícil porque nunca hablamos, porque nos enseñan a no hablar, eso es lo que se nos enseña desde chicos. Entonces, cuando hay una situación de muerte o cuando hay preguntas personales, porque el hecho de que nos vamos a morir nos plantea preguntas, no tenemos con quién hablarlas. Claro. Entonces, nunca sabemos cómo hacerlo. Entonces, la idea es, vamos a hacerlo. Es más, vamos a platicar nosotras para que se vea que no es tan difícil. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo de la manera más natural posible. La cosa es, hay que tener en cuenta que la misma preocupación o el mismo miedo, la misma necesidad, la tienen otras personas. Entonces, pues cuando surja una situación que la vida se encarga de ponernos situaciones relacionadas con la muerte, inevitablemente, en lugar de evadirlo y hablar como si no estuviera pasando o disimularlo, hablarlo. Claro. Y muchos dicen que, bueno, historiadores, intelectuales, que nos encanta reírnos con la muerte y que es algo que siempre está con nosotros y vivimos entre muertos y vivos. Pero hay una reticencia, por ejemplo, hacer un testamento y cuando entre familias le dice alguien al cónyuge, le dice, vamos a ver cómo quedamos. No, ese asunto no. Sí, es muy... Es ambivalente el asunto. Sí, yo creo que esta risa que tenemos, que es verdad, y culturalmente estamos familiarizados con la muerte y con la Catrina y con el Día de Muertos, está bien y eso nos ayuda. Pero personalmente no sabemos qué hacer con ella. Y además, curiosamente, los seres humanos nos pasan cosas que hay que analizar y darnos cuenta. Tenemos un pensamiento muy mágico. Y entonces creemos que si hablamos de la muerte, la vamos a convocar, ¿no? Y si no hablamos, la vamos a alejar. Y no es cierto. Entonces, y también tenemos la idea de que si alguien dice, voy a prepararme porque a lo mejor yo quiero donar órganos o yo quiero hacer mi testamento. No. Como que el hecho de decirle, no pienses en eso, es nuestra expresión de no quiero que te pase eso. Y es equivocado. A través de su experiencia, ¿en qué momento el ser humano debe de reflexionar sobre la muerte? ¿Desde que tiene uso de razón, cuando se tiene un enfermo en fase terminal o justo cuando alguien murió? Desde el momento en que surge la pregunta. Si vemos los niños que son curiosos, pues también se enfrentan a la muerte, sea por un familiar cercano o por una mascota o por un animalito, y tienen preguntas. Si somos capaces de responder con naturalidad a esas preguntas, no reprimimos la curiosidad y van a crecer pudiendo hacer esas preguntas. Entonces yo diría que cuando es necesario, cuando la vida se encarga de ponerlo, cuando nos viene una preocupación sobre nuestra muerte, sobre el hecho de que nos vamos a morir un día, y desde luego cuando está pasando una situación en donde ayuda mucho a acompañar a alguien y en donde hay que tomar decisiones también. Cuando alguien está bajo atención médica y se acerca al final de la vida, hay decisiones que tomar y si uno no habla de lo que está pasando, no se pueden tomar. Usted junto con Elvira Cerón, con quienes escribieron este libro, son usted psicóloga, tanatóloga Elvira, socióloga, es decir, están preparadas en muchos ámbitos. Y el libro está escrito muy en pregunta y respuesta. ¿Por qué decidieron hacerlo así? ¿Era más fácil hablar de la muerte? Porque dijimos, vamos a platicar.
Es más, de hecho, cada quien habíamos tratado de escribir un libro y dijimos, es que yo no he podido avanzar. Y dijimos, es que yo creo que tiene que ver con que es más fácil abordar la muerte acompañados. Claro. Y entonces dijimos, vamos a platicar porque es lo que queremos transmitir además. Entonces decidimos qué temas tenemos que incluir y de cada uno de ellos vamos a reunirnos y vamos a platicar cada vez. Se grabó, se transcribió, luego lo editamos, pero la idea era eso. Un diálogo. Un diálogo, porque Claro. es lo que queremos favorecer y a lo que queremos invitar. Y seguramente de ahí el título, ¿no? Un adiós en armonía, que justamente hay que compartir estos momentos que pues sin duda son complejos, difíciles, tristes, pero Sí. como bien comentas, no hay que verlos desde una perspectiva pues a veces tan, no sé si sea la palabra correcta, masoquista, ¿no? Es decir, que nos duela tanto Sí. sin la necesidad de llegar a ello. Porque el complemento del título es una invitación para aceptar la muerte y abrazar la vida, porque van juntas. Y si uno puede aceptar que la muerte forma parte de la vida, uno Exactamente. puede valorar mucho más una vida Por que se supuesto. acaba Correcto. y dedicarse a eso. Y valorar la propia vida. Exactamente. Sí, claro. Muy bien, Asunción Álvarez del Río, pues le agradecemos mucho que haya Ay, estado en yo, México al día y pues un gracias. abrazo a Elvira Cerón Aguilar, quien también escribió y fue parte de este libro. Claro. Gracias por compartirnos esta pues bonita experiencia. Gracias. Hasta luego.